Buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a ver la multiplicación y posteriormente la división de fracciones. Cuando nosotros hablamos de multiplicación de fracciones, es un procedimiento totalmente diferente a la suma y a la resta. Como ustedes pueden ver acá tengo la primera fracción que es negativa, ya negativa 5 medios más 4/25 por 6. ¿Cuál es la manera más eficaz de resolver esta operación? Yo les recomiendo lo siguiente. Primero aplicamos ley de signo. ¿Cuál ley de signo? La ley de signos de la multiplicación de los números enteros, que es la misma. Entonces decimos, menos por más es menos. Entonces ponemos el signo negativo. A continuación, dibujamos una línea y vamos anotando los números que están arriba. En este caso es el 5 por el 4 y como acá tengo un número entero, por 6. ¿Ya? 5 por 4 por 6. Eso es lo que nosotros vamos a anotar en nuestro numerador. En el denominador vamos a anotar de igual manera el 2 por 25 por, y como aquí hay un número entero, se sobreentiende que hay un 1 debajo, por 1. Los ponemos aquí. ¿Para qué hacemos este procedimiento? Para poder simplificar, porque acá no hay que sacar como un denominador, no hay que hacer nada de esas cosas, ¿ya? Entonces yo puedo tachar un número de arriba con un número de abajo en el caso que sean iguales, o dividirlo entre 2 o sacarle la mitad, ¿ya? Fíjense que acá tengo el 2 y lo puedo trabajar con el 4, entonces la mitad de 2, la mitad de 4. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Los coloco ahí. ¿Ya? Reviso si puedo continuar simplificando. Tengo 5, puede ser con el 25. Entonces lo hago con el 25. Le pongo la línea de color verde que me indica que estoy dividiendo entre 5. 5 dividido entre 5 es de a 1. Y 25 dividido entre 5 me da de a 5. ¿Ya? Tengo el 1 y el 2 y el 6. Y en el denominador tengo el 1, el 5 y el 1. Entonces, cuando ya estoy completamente seguro de que mi operación o de que mis números no se pueden seguir simplificando, lo que paso a hacer es a escribir el signo igual, el signo negativo, porque ya habíamos determinado que era negativo, dibujamos la línea de fracción, multiplicamos los números que nos han quedado, 1 por 2, 2, 2 por 6, 12, lo colocamos el 12 en la parte superior, y en la parte inferior tenemos 1, 5 y 1, 1 por 5, 5 por 1, 5. Y de esta manera obtenemos el resultado de esta multiplicación. ¿Ya? Ese es el método más fácil, sencillo de resolver. En el ejemplo número 2, tenemos dos fracciones mixtas. De igual manera se están multiplicando, si ustedes se fijan, porque no hay ningún signo entre los dos. Entonces, primero debo transformar estas fracciones mixtas a fracciones propias, perdón, impropias. Entonces, el signo negativo no cambia, va a seguir siendo negativo. Digo, 5 por 22 es 110, más 15, 125. Entonces me va a quedar en la parte superior 125. Anoto 125. ¿Sobre cuánto? Sobre 22, porque el denominador no cambia. Estamos transformando la fracción mixta, ¿ya? Por, que se van a multiplicar. De la misma manera, transformo la segunda fracción mixta, pongo el signo menos porque eso no cambia, dibujo la línea de fracción,
y anoto el resultado. 1 por 25, 25 más 2, 27. 27 sobre 25. El denominador recuerden que no cambia. Entonces hasta aquí ya hemos aplicado el primer paso, que es convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias en una multiplicación. Nuevamente ponemos igual. Primero ley de signos. Vamos a hacer los pasos del ejercicio 1. Menos por menos es más. Entonces el resultado es positivo. Como les enseñé hace rato, dibujamos la línea. Anotamos 125 por 27 y 22 por 25. ¿Ya? Acá se puede simplificar o dividir entre 5 el 125 y el 25, porque ambos terminan en 5. ¿Ya? Entonces, 125 dividido entre 5 me da 25. Y 25 dividido entre 5 me da 5. Repito nuevamente, estamos simplificando. Entonces, 125 dividido entre 5, porque termina en 5, me da 25, y 25 dividido entre 5, 5. Nuevamente voy a dividir entre 5. 25 entre 5, 5, y 5 dividido entre 5, 1. Ahora tengo el 22, que el 22 es divisible entre 11 y 2, y el 27 es divisible entre 3, ¿ya? Y 7. Ninguno de los dos se puede simplificar. ¿Qué me quedó entonces en la parte superior? Igual, que ya no se puede seguir simplificando, me quedó el 5 y el 27. Entonces multiplico 5 por 27, que me da como resultado 135. Y en el denominador me quedó solamente el 22 y el 1, y 22 por 1 es 22. Entonces esa es mi respuesta, 135 22avos. Continuemos con otro ejemplo. Este es más sencillo aún todavía. No, acá todas son positivas, no se aplica ley de signos. Directamente dibujamos nuestra línea, copiamos 6, 7, 8, abajo 21, 10 y 5. Y empiezo a fijarme cuál voy a trabajar. Por ejemplo, el 6 y el 10 tienen mitad. La mitad de 6 es 3 y de 10 es 5. Siempre para simplificar tiene que ser un número de arriba con un número de abajo. No sirven números en la misma línea. ¿Ya? Ya no puedo continuar el 3 con el 5, ni el 7 con el 5, ni el 8 con el 5. Pero puedo simplificar el 21 con el 7. 7 dividido entre 7 de a 1. ¿Ya? De a 1. Y 21 dividido entre 7 de a 3. Ahora el 8 con el 5 no se puede, pero sí puedo tachar este 3 que está arriba con este 3 que está abajo. ¿Qué me quedó entonces en la parte superior? Me quedó 1 y 8. ¿Cuánto es 1 por 8? 8. Y en la parte inferior me quedó 5 y 5. Entonces 5 por 5, 25. Y ese es mi resultado de esta multiplicación. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, en resumen, la multiplicación, primero es aplicar la ley de signos, luego copiar todos los números superiores, todos los números inferiores, simplificar todo lo que sea posible y al final multiplicar. Nada más. Continuando con las operaciones con fracciones, ahora tenemos la división. La división es sencillo, al igual que en la multiplicación debemos aplicar la ley de los signos. En este caso, como mis dos fracciones son positivas, existen 4 formas de dividir.
Ya, yo les voy a explicar la primera. La primera nos dice, mantenga la primera fracción, es decir, colocamos 6/15 y lo multiplicamos, como dice la regla, por el inverso de la segunda. ¿Cuál es o sea, qué significa el inverso? Voltear mi fracción. Colocar 35/20. ¿Ya? Esa es la primera forma de dividir. Copiamos la primera tal como está y lo multiplicamos, o sea, convertimos la división en multiplicación, pero la segunda necesariamente debe ir invertida. El denominador como numerador y el numerador como denominador. O en palabras más sencillas, la voltean la fracción. Una vez que hacen eso, se puede trabajar igual de la siguiente manera. Simplificamos, como este termina en 5 y este también, dividimos. 15 dividido entre 5 es 3. 35 dividido entre 5 es 7. Ahora 6 y 20. Agarramos y simplificamos. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 es 10. Me fijo, tengo 3 arriba, 7 y abajo tengo 3 y 10. Puedo volver a simplificar. ¿Quiénes? El 3 de arriba con el 3 de abajo. ¿Qué nos queda al final de todo esto? En la parte superior solo me quedó 7 y en la parte inferior solo me quedó 10. Entonces aquí es 7 décimos. ¿Ya? Este es otro ejemplo, también es una división, solo que tenemos una fracción en el numerador y tenemos otra fracción en el denominador. Cuando tenemos de este tipo, es la segunda forma de dividir. Si a nosotros nos dan así, lo podemos anotar de esta manera, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Ley de signos. Menos entre menos, la misma regla de la división de números enteros. Menos entre menos, más. ¿Ya? Y se multiplican los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Los números que están al principio y al final. El que está arriba y el que está abajo. El último y el tanto de la parte superior como de la parte inferior. Es decir, 6 por 22. Y luego multiplicamos los que están en el centro. El 10 y el 4. ¿Ya? Entonces acá, como ya es una multiplicación, simplificamos. La mitad de 6 es 3, de 4 es 2. El 3 no se puede con el 10 ni tampoco con el 2. Pero el 22 le podemos sacar mitad porque termina en número par y el 10 también. Entonces la mitad de 22 es 11 y la mitad de 10 es 5. ¿Qué nos quedó entonces acá como resultado final? Ya no se puede simplificar el 3 con el 5 ni con el 2 porque recuerden que es un número de arriba con un número de abajo. Entonces multiplicamos directamente 3 por 11, 33 y 5 por 2, 10. Y ese es nuestro resultado, 33 décimos. La tercera forma para poder dividir unas dos fracciones, porque siempre es un dividendo con un divisor, es la siguiente. Primero, ley de signos. Menos entre más, menos. La tercera forma de dividir es multiplicar el numerador con el denominador de la segunda fracción. Es decir, 14 por 2. Vamos a anotar 14 por 2. Y luego el denominador con el numerador. Es decir, 20 por 5. Entonces, lo primero que hacemos es esto, ¿ya? Luego que hemos aplicado esa regla que al final de cuentas es la misma pero hecha de diferente manera, simplificamos. La mitad de 14 es 7, la mitad de 20 es 10. ¿Ya? Luego acá le podemos sacar mitad a 2, 1 y mitad a 10, 5.
No puedo simplificar el 7 ni con el 5, ni con este de acá, y mucho menos el 1 con el 5. Recuerden que no se puede simplificar en una misma línea. Tiene que ser un número de arriba con un número de abajo. Entonces colocamos igual. ¿Qué nos quedó? Negativo. No se olviden del signo. ¿Qué nos quedó arriba? 7 y 1. 7 por 1, 7. ¿Qué nos quedó abajo? 5 y 5. 5 por 5, 25. ¿Ya? Ese es nuestro resultado. Esa era la tercera forma de dividir. Ahora tenemos un último ejemplo donde tengo un número entero en el numerador y una fracción en el denominador. En el primer paso van a hacer lo siguiente cuando se les presente este tipo de ejercicios. Dibujan la línea y en la parte superior van a poner el 7 y como denominador un 1, porque esto no va a afectar. Y en la parte inferior vuelven a copiar la fracción. Y esto es igual que el anterior. Primero ley de signos, más entre menos, menos. Se multiplican los extremos, es decir, el 7 y el 16. Ponemos nuestra línea y ponemos 7 por 16. Y luego multiplicamos el 1 por el 3, que son los medios. Extremos con extremos, medios con medios. 1 por 3. Acá, si se puede simplificar, se simplifica. Si no se puede simplificar, pues no se simplifica nada. Fíjense que yo no puedo simplificar ni el 7 con el 1, ni el 7 con el 3, tampoco el 16 con el 1, ni el 16 con el 3. Entonces directamente multiplicamos y anotamos el resultado. ¿Cuánto es 7 por 16? Es 112. Entonces colocamos acá 112. ¿Ya? Y acá 3 por 1, 3. Y ese es nuestro resultado. Como ustedes ven, la multiplicación y división de fracciones es bastante sencilla. Por hoy, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y enseguida les mando su parte práctica.